Muy bien, vamos a continuar entonces. Como les decía, estamos en la semana 3. Vamos a ver lo que son instalaciones y para el caso de cuyes y conejos, generalmente las instalaciones con las que trabajamos son pozas o son jaulas, ¿verdad? Entonces, como indicador de logro para esta semana tenemos que seleccionar instalaciones, los materiales que vamos a utilizar o los insumos que utilizamos durante el proceso productivo según especificaciones técnicas, ¿verdad? Se les da para un tipo de animal y sobre todo para la categoría del animal, qué tamaño es el que debe de usar de jaula, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en lo que son instalaciones. Ahora ustedes ya tienen una noción un poco más amplia de lo que son instalaciones, porque como les decía, nosotros ya vimos en aves las instalaciones, ¿verdad? Las orientaciones, que hay que tener cuidado con los climas calurosos para que el sol no pueda entrar en las instalaciones por mucho tiempo y sofoque a los animales. O para el caso de zonas frías, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la orientación de los galpones. Entonces, para el caso de estas especies es lo mismo. Para toda especie, recuerden que los animales son seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo exagero mucho en darles mucho calor? O de repente no les doy el abrigo que necesitan porque hace mucho frío y no estoy manejando bien mis cortinas o las zonas donde yo tengo a estos animales. Entonces, igual va a afectar sobre la producción. Recuerden, si yo no les doy la comodidad que ellos necesitan para que produzcan, entonces, chicos, no van a producir a su 100%. No lo van a hacer, no voy a tener lo que yo estoy esperando de ellos. Entonces, hay que tener bastante cuidado también en lo que, en el ambiente que yo les voy a dar para que ellos se desarrollen. Entonces, vamos a ver entonces con lo que son instalaciones. Ahí tienen vamos a empezar primero para a ver instalaciones para cuyes, ¿verdad? Entonces, las instalaciones, nosotros les decíamos, pueden ser jaulas o pueden ser pozas, ¿verdad? Son los espacios dentro del galpón donde albergan a los cuyes. Acuérdense, es también un galpón. Así como se construye para las aves un galpón, igual para el caso de los conejos y de los cuyes también. También construimos un galpón y dentro de ese nosotros ubicamos ya las pozas o ubicamos las jaulas, ¿verdad? Porque igual tiene que tener un techo. Hay crianzas de conejos al aire libre, sí las hay, pero tendría que ser una zona donde de repente no hay problemas de lluvia. Son muy escasas las lluvias, ¿verdad? Entonces podría ser, pero normalmente siempre están dentro de un galpón porque tenemos que protegerlos. De repente no tenemos problema de lluvia, pero a lo mejor tenemos problemas de roedores o de animales que se los puedan comer, ¿verdad? Entonces, por los depredadores que puedan existir a su alrededor, igual sería bueno siempre contar con un galpón, ¿verdad? Ahora, ¿cómo distribuimos adentro ese galpón? Es muy importante. Nosotros normalmente cuando nos dedicamos a una crianza, siempre separamos por categoría los animales. No puedo poner un animal grande con un animal pequeño, porque al momento en que les doy el alimento, obviamente el animal grande va a consumir más y de repente no va a dejar consumir al animal pequeño. Entonces, ese es un inconveniente. Por eso es que nosotros normalmente las pozas o las jaulas, las tenemos por categoría. ¿Verdad? Las tenemos por categoría, entonces, un momentito que estamos dejando entrar a Adrián. Ya continuamos entonces, como les decía, las pozas las tenemos por categorías, o sea, tengo una poza donde tengo los reproductores machos, tengo pozas donde tengo reproductoras hembras, donde tengo la recría, donde tengo animales de engorda, ¿verdad? Entonces yo clasifico los animales y los coloco donde tienen que ir, y esas pozas tienen que estar identificadas también. Yo pongo dónde está el reproductor, pongo que es el reproductor, que esa área es de él, ¿verdad? De repente los futuros vientres, ¿a qué nos referimos? A las hembras que ya están en etapa de presentar celo y que ya pueden entrar a la cópula y ser servidas por el macho, ¿verdad? Entonces están separadas y ya yo les colocaría el macho en ese caso, que generalmente nosotros consideramos 7 hembras para un macho en el caso de los cuyes, ¿verdad? Cuando vemos la parte de reproducción vamos a hacer un poco más explícitos y más amplios en eso, pero ya para que tengan conocimiento en una poza, en una jaula, más o menos la cantidad de animales que van a tener si es que se van a dedicar
a la, ¿cómo se llama? A la crianza de esta especie, ¿verdad? Ahora, los materiales que yo voy a utilizar, como les decía a ustedes, mucho es en un inicio, cuando nosotros iniciamos una producción, siempre es ahorrar costos. Entonces, utilizar los materiales de la zona es muy positivo para esto. Entonces, yo puedo hacer jaulas de repente de madera, de carrizo, ¿verdad? De caña brava, de paja para el caso del techo, lo que en mi ambiente yo tenga y lo pueda utilizar, ¿verdad? Porque para el caso del cuy y del conejo son animales bastante rústicos, no necesitan tanta sofisticación, ¿verdad? Ya depende de ustedes conforme vaya avanzando su producción que puedan colocar instalaciones un poco más sofisticadas, ¿verdad? Pero para iniciar un principio, pues son animales que se adaptan muy bien. Como les digo, son bastante rústicos. Entonces, es muy importante también que la malla que utilicen para el caso de las jaulas sea galvanizada. Eso sí es muy importante. Ahora, acá tenemos algo muy importante que dice, las temperaturas extremas mayores de 30 grados y menores de 3 grados producen postración, principalmente en hembras gestantes y lactantes. Hablamos de postración, es decir, que no se para a comer, no se para a tomar agua, se postra en un lugar porque está muy cansada, muy estresada a esas temperaturas de 30 grados centígrados. Entonces tengo que tener un buen manejo de cortinas para que pueda tener ventilación, ¿verdad? Y en situaciones de menos de 3 grados centígrados, pues bastante abrigo. Ahí sí tengo que tener paredes completas para evitar el frío, pero igual tiene que tener ventanas para poder eliminar los gases. Recuerden que tanto sea conejos, cuyes o aves, todos defecan, todos orinan, entonces hay emanación de gases por el fermento que se produce de las orinas si es que yo no hago una limpieza constante, ¿verdad? Entonces, los gases se forman y hay que eliminarlos, el ambiente tiene que eliminar, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta. A ustedes ya les hablamos de lo que era la orientación de los galpones, ¿verdad? Y en la orientación de galpones, nosotros construíamos para el caso de aves, ¿verdad? Veíamos construcciones de sur a norte o de este a oeste, ¿verdad? Entonces, si recordarán ya nosotros en aves vimos eso. Y me gustaría que ustedes me recuerden a mí en qué condiciones o en qué momentos nosotros utilizábamos ese tipo de orientaciones. A ver, que alguien participe y me diga cuándo yo construyo de norte a sur o cuando yo construyo de este a oeste. ¿Con qué finalidad? Esto ya les enseñé en la parte de aves. Ahora háganmelo recordar ustedes. Me gustaría que participen. Activen sus micros o escriban en el chat. De repente los que no tienen un micro no pueden en el chat, chicos, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos una orientación de sur a norte? ¿En qué condiciones nosotros construimos de esa forma un galpón? A ver, chicos, a ver, alguien que me diga, por favor, cuándo utilizamos una orientación de sur a norte, en qué caso nosotros construimos así. Si no participan ustedes, yo hago que participen y llamo a cualquiera, le desactivo el micro y tiene que participar. ¿Ya? O utilicen el chat como quieran.
A ver, al primero que está acá, Adrián. Adrián, ¿me escuchas? Adrián. Adrián, ¿me escuchas? ¡Voy a echar agua! ¿Estás ahí, Adrián? Sí. A ver, Adrián, dime, ¿te acuerdas que en el caso de aves nosotros vimos cuando construían los galpones de sur a norte? ¿Te acuerdas por qué era? No he visto. No. Adrián, No me acuerdo porque no estuve presente. ¿no estuviste presente? No. Ya, acá está Nercy, dice, Miss, para clima frío, de sur a norte, para clima frío. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Así era? ¿Para climas fríos? Por el viento, dice Jordan. En primero para hacerles recordar. Ajá, ahí está Jason también dice por el sol, Miss, así es. Por el viento, para el clima frío. Muy bien, chicos, recuerden que nosotros decíamos que las orientaciones mucho tenían que ver con las horas de sol, ¿verdad? Con el calor que nosotros tenemos en las diferentes zonas, ¿verdad? Si es que nosotros queríamos mantener más horas de sol en el galpón, nosotros construíamos de sur a norte, que era para el caso de Sierra, ¿verdad? En Sierra no hace mucho calor, entonces queremos aprovechar las horas que hay de sol, aprovecharlas al máximo. Entonces, puede entrar el sol desde la parte del sur por el norte, entonces el sol que sale del este al oeste puede entrar durante todo el tiempo que dure, ¿verdad? Adrián, estás levantando la mano, dime. Adrián. Ya, estoy recordando. En este caso, sino en el caso de lo que es la apicultura. También se usa eso para el sol, para que no se alteren. Para que no se alteren las abejas, se utiliza ahí en ese caso. Las abejas en el sol se alteran. Con mucho calor las abejas se alteran, se estresan. Ya, pero acá en el caso de cuyes, chicos, es lo mismo, lo mismo que las aves. ¿Ya? En el caso de cuyes es por lo mismo de las aves. Yo necesito más tiempo de luz porque hace mucho frío en el caso de Sierra. Entonces yo construyo de sur a norte para que el sol que sale del este y se esconde por el oeste esté más tiempo dentro del galpón. No ocurriendo así para el caso de costa, ¿verdad? Recuerdan el caso de costa, como hace sol durante casi todo el día, entonces yo más bien tengo que proteger el galpón de que los rayos de sol entren. Les decía, en el caso de las aves, cuando entraba mucho calor, las aves empezaban a sentir mucho calor, dejaban de comer por consumir agua, porque empezaban a sentir calor, ¿verdad? Entonces, esa era la finalidad por la que nosotros empezamos a localizar dependiendo del clima, ¿verdad? De las características del clima. Eso lo vamos a ver, eso es lo que tenían acá en esta primera figurita, dice orientación del galpón. Ya, entonces aquí, ¿cuándo construyo de sur a norte? Miren, cuando construyo de sur a norte y cuándo construyo de este a oeste. Lo vemos más acá adelante. Acá vemos la construcción y las dimensiones que normalmente deben tener una poza. Miren el tamaño de este galpón, ¿verdad? Tiene igual que un galpón de pollos, tiene muros, tiene paredes donde tengo cortinas, tengo un techo y estas instalaciones están construidas de material noble. Miren, las maderas sostienen los techos, pero las pozas están construidas de material noble. Tienen su comedero, su bebedero, ¿verdad? Entonces, nosotros acá tenemos unas dimensiones que son las que normalmente se manejan para el caso de cuyes. Tenemos una dimensión de 1.2 metros de largo por 1 metro de ancho
y una altura de 0,85 metros, ¿verdad? Este tipo de pozas, por la estructura que tiene del galpón, que tiene muros y tiene ventanas grandes, estamos hablando de una estructura para costa, ya, porque recuerden que en sierra hace mucho frío, entonces generalmente las paredes llegan mucho más altas. Acá tenemos una estructura para costa, las pozas están distribuidas, como pueden observar ahí, bastante bien distribuidas. Y como les decía, nosotros los animales los tenemos clasificados. Acá ustedes pueden ver unos letreritos. Acá pueden ver otro letrero, ¿verdad? Todos tienen letreros, en todos están identificados y me están diciendo qué tipo de categoría es la que tengo ahí. Ahí tengo el reproductor, ahí tengo las que están preñadas, de repente las madres lactantes, las que están para servicio porque van a entrar en celo, ¿verdad? Los machos que voy a seleccionar como futuros reproductores o los que estoy engordando para enviarlos al mercado. Entonces depende mucho de la característica que tengo y todas las tengo que tener todas separadas unas de otras para poder identificar, ¿verdad? En cuanto a lo que me beneficia a mí tener este tipo de instalación de pozas, miren acá, igual son pozas las que tenemos de material noble, no está revestido el ladrillo con cemento, pero ahí están las pozas construidas, miren, como un corredor. Eso de repente es una instalación casera, ¿verdad? Está en casa y la han acondicionado. Pero ¿cuáles son las ventajas de nosotros tener este sistema de pozas? Algo muy importante que yo ahorro la mano de obra por una mayor facilidad para distribuir el alimento y por la limpieza. Entonces, esa es una de las características o una de las ventajas que me da el sistema de pozas, ¿verdad? Que la limpieza se me hace más fácil hacerla y la mano de obra es más manejable. Un mejor control sanitario, como les digo, yo tengo clasificado los animales, entonces yo sé a quiénes les tocan vacunas, a quién les toca desparasitarse, ¿verdad? A quién toca que le dé golpe vitamínico, ¿verdad? Las hembras que van a entrar en gestación, a las hembras que están lactando, que tengo que darles vitaminas, calcio, etcétera, ¿verdad? Entonces, este manejo de pozas me hace que yo lleve un control más estricto de lo que es la sanidad. Ahora, también me sirve para formar grupos homogéneos, es decir, si yo quiero engordar y quiero sacar, por ejemplo, 20 conejos al mercado para fin de mes, ¿verdad? Entonces, porque tengo un pedido que fin de mes dice que quieren 20 cuyos y todos con el mismo peso, que estén entre 1 kilo y 1,2 kilos. Entonces, para esto me permite a mí también sacar grupos homogéneos, ¿verdad? Entonces, de repente hubieron 3, 4, 5 madres que parieron casi en el mismo tiempo, de repente tienen 1 o 2 días de diferencia, entonces yo cojo sus crías que prácticamente tienen casi la misma edad, las llevo a una de estas cosas y me dedico a engordarlos, ¿verdad? Entonces tengo grupos homogéneos, tengo grupos con la misma edad, con el mismo peso, con el mismo sexo, me quiero dedicar solo a engordar los machos porque de repente tuve varios partos, pero de esos varios partos la mayoría de las crías fueron machos, entonces no necesito tantos reproductores, ¿verdad? Entonces escojo los mejorcitos para la reproducción y los demás me dedico a engordarlos para venderlos al mercado. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros manejamos en lo que son pozas y las ventajas que me dan. Ahora yo acá al costado tengo los tipos de pozas que puedo yo utilizar con las medidas que necesito utilizar según la categoría. Por ejemplo, acá dice para el empadre. El empadre es cuando yo tengo un macho y hembras que están en edad de gestacional, en edad que ya pueden hacer servicios, ¿verdad? Entonces, estas son las jaulas que yo utilizo para el empadre, que son de 1,5 metros por 1 metro de ancho y una altura de 0,4 a 0,5 o de 40 centímetros a 50 centímetros, ¿ya? Para que esté más claro. Si tengo recrías de machos, ¿verdad? Son los que yo voy a seleccionar como futuros reproductores. Tiene que ser de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 40 centímetros de altura. Los reproductores en descanso o animales enfermos, siempre tengo que tener un corral donde yo pueda ubicar animales enfermos, ¿verdad? Entonces, yo les he dicho que cada vez que haya un animal enfermo, yo tengo que separarlo rápido, porque de repente puede tener una enfermedad contagiosa y no quiero que me contagie el resto del plantel.
Entonces siempre tengo que tener un lugar, una poza vacía para alguno enfermo y yo poderlo trasladar ahí y tratarlo de forma individual, ¿verdad? O de repente reproductores en descanso. Cuando dice reproductores en descanso es que ya están agotados por el servicio que constantemente están haciendo, entonces me pongo a hacerlos descansar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos recría para hembras también, las futuras hembras que yo voy a dejar para que mi plantel se siga reprogramando. Recuerden que yo ya hembras viejas que ya pasaron su etapa reproductiva, yo ya tengo que irlas sacando y empezar y reemplazarlas por hembras nuevas y más jóvenes, ¿verdad? Entonces, así hago que mi plantel se mantenga, voy reemplazando. Ya de repente un macho llegó ya a su límite de reproducción, ya no me sirve, pero para eso tengo las recrías machos, ¿verdad? Esos son los que me van a servir para poder reemplazar el macho de mi plantel. Miren el tipo de instalaciones que nosotros encontramos. Esas instalaciones pueden ser jaulas. Miren cómo tenemos acá una jaula de fierro con malla. Esta malla incluso puede ser metálica o puede ser malla que la que nosotros utilizamos o ustedes han visto la que usan los pescadores. Si la tiemplan bien puede quedar bien y me puede servir para iniciar una crianza. Tenemos de madera con alambre, con malla, jaulas de madera, todas de madera, toda la construcción en base a madera. Y tenemos jaulas metálicas que son mucho más sofisticadas, ¿verdad? Entonces dice, en el cuyero, si el cuyero está en una zona fría o lluviosa, el techo puede ser de teja, ¿verdad? Generalmente este techo de teja lo utilizamos en sierra. En sierra, los techos de casas en sierra, la mayoría son de teja. Una gran forma porque es un aislante del calor. Te permite tomar calor y el calor se refleja hacia adentro del galpón, ¿verdad? No siendo así para el caso, pues, de la costa, ¿verdad? En la costa, pues, más bien tenemos que tratar de evitar que utilizar techos que traspasen el calor hacia adentro del corral, ¿verdad? Como la calamina, como la eternidad, esos techos absorben bastante calor y reflejan el calor hacia adentro del balcón, ¿ya? Las ventanas no deben ser muy grandes y deben tener cortinas por las noches. Ya, eso es muy importante por el frío. Recuerden que igual llega un momento en que ya en la costa también empieza a ser frío y se empieza a sentir el frío. Entonces hay que tener el manejo de las cortinas. Para una mayor seguridad se puede colocar una tapa de malla o de madera de las pozas. Como una tapa arriba, las tapamos para mayor seguridad, por si acaso se pueda meter algún animal o algo. Entonces, de repente, una gotera en el techo y para que no caiga esa agua sobre ellos, de preferencia le pongo unas tapas. ¿Ya? Y para el caso de... ahí tengo a Saúl esperando, chicos. Un ratito voy a hacer ingresar a Saúl, ¿ya? Terminamos acá. Dice, para el caso, para mayor seguridad de las jaulas, dice, para la debida protección y ventilación, a menudo se colocan cortinas de plástico o tela en las paredes, ¿ya? Entonces, lo que nosotros veíamos también en los pollos. Un momentito, chicos, voy a hacer ingresar a Saúl, ¿ya? Que pase Saúl, muy tarde. Freddy, te quiero hacer ingresar a un chico que está entrando. Quiere entrar. Ya cayó ahora. Participantes, chat. ¿Cómo lo hago? Siempre no sé. Ya está, ya ¿verdad? ¿Aquí? No, abajo. No le quiero a la profesora, yo no le entiendo. Toma, aquí está tu celular. Ya leí todo, gracias.
No, digo que le críen en la noche. Ya listo, chicos, vamos a continuar. Ya entró Saúl. Ya. Apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros. Ah, ¿de aquí? ¿De aquí que me pone? ¿Alguien tiene su micro prendido? Apáguenlo, por favor, para continuar. Entonces, ahora vamos a ver lo que son construcción e instalaciones de jaulas para crianza de cuyes. ¿Quién está con su micro prendido, por favor? ¿Quién está con su micro prendido? Apaguen. Ah, no. Cállate. Apaguen el micro. Avísele a su compañero que apague el micro, por favor. Apaga el micro. Para eso, quitan el programa. Es que Leli, yo tengo. Ya listo, vamos a continuar, chicos. ¿Ya? Vamos a ver la construcción e instalación de jaulas para la crianza de cuyes. Miren acá, ustedes pueden ver unas baterías que son las que nosotros también utilizamos para criar cuyes y depende de los pisos que yo le pueda poner. Ahí ustedes pueden observar que hay 5 pisos. Eso me permite yo tener más cantidad de animales en la misma área, ¿verdad? Porque si yo tengo pozas, ya tengo la distribución de pozas, pero ya no puedo aprovechar de repente el resto del galpón. Entonces, esta es una forma muy práctica de utilizar, de tener más animales en la misma área. Miren, si tuviera una poza, simplemente podría colocar los animales que están en el primer piso, pero ya no podría colocar más. En cambio, estos tipos de baterías a mí me permiten, o estos tipos de jaulas a mí me permiten tener más animales en la misma área haciendo este tipo de trabajo. Lo que pasa que estos tienen un costo mayor, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, aquí es todo de fierro, de malla metálica. Y tengo que poner después de cada piso, uno como un sobretecho, porque recuerden que los animales que están en la parte superior van a defecar. Para que no les caiga a los que están en la parte inferior, ahí abajo hay se les pone como una lata ahí para que todo el estiércol que ellos van a defecar caiga ahí y lo puedan limpiar luego, pero no les caiga a los que están en el piso inferior, ¿verdad? Entonces, para que las instalaciones satisfagan las exigencias de una especie, deben diseñarse en forma tal que les permita controlar la temperatura, la humedad y el movimiento del aire. Muy importante. Por eso les decía la orientación, muy importante. Yo tengo que controlar el movimiento de aire. Yo les decía, si las corrientes de aire llegan muy fuertes a estos animales, son muy sensibles y les va a dar una neumonía y al otro día voy a perder la mitad de los animales. ¿Ya? La temperatura muy importante. Entonces, si yo tengo un local donde hace mucho frío y tengo que tener cortinas o las paredes todas levantadas altas, todas construidas para poder manejar el frío. Y si es una zona muy calurosa, al contrario, entonces el galpón no debe tener paredes completas, debe tener pequeños muros y ventanales para yo poder manejar las cortinas, levantarlas cuando hace mucho calor. Ya, ahora otra cosa, dice, las instalaciones deben proteger a los cuyes del frío y del calor, de la lluvia y corrientes de aire, tener una buena iluminación y una buena ventilación. Siempre, no significa que porque haga frío yo tengo que tener un lugar completamente cerrado y no haya donde pueda evacuar esos gases que se forman ahí. Tiene que tener de todas maneras donde
dónde eliminar esos gases. Por eso es que normalmente nosotros utilizamos, cuando vemos los techos con claraboya que veíamos en la parte de pollos también. Dice, al seleccionar el lugar correcto se debe tener en cuenta la cercanía a las vías de acceso, donde no se produzcan inundaciones y que permita futuras ampliaciones. Siempre hay que tener en cuenta eso. Les decía, nosotros no podemos tener una granja en la parte inferior donde de repente arriba de estas instalaciones hay un cerro y cuando llueve discurre todo el agua y va a terminar inundando el galpón. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ya con dónde voy a ubicar mi granja. Que tenga vías de acceso. Recuerden que yo voy a tener que llevar alimento a la granja, los botiquines veterinarios, voy a tener que sacar mi producto al mercado, entonces tiene que haber vías de acceso donde pueda yo hacer todas estas labores. Ahora dice, la ubicación de las jaulas dentro del galpón deben dejar un corredor para facilitar el manejo. Es muy importante. Recuerden que yo voy a tener personal dándole alimento a los conejos o en el momento en que les toque la sanidad, algunas vacunaciones, algunas desparasitaciones. Entonces, yo tengo que tener un espacio suficiente para que mi personal se movilice por ahí, ya sea alimentar o ya sea hacer alguna labor de manejo. Dice, en climas calurosos las instalaciones deben tener buena ventilación y la altura del techo debe ser mayor y construida de un material que disipe el calor, es decir, no que absorba tanto calor, sino que lo disipe. Les decía, si nosotros tenemos un material que absorbe calor, como el caso de la calamina, el eternique, vacíanos, en un momento del día mojábamos el techo, o si no, colocábamos aislantes del calor, ¿verdad? O sea, paja, cualquier ramas secas, con la finalidad de que el techo no absorba tanto calor y no se sienta tanto calor. En el caso de los climas fríos, por el contrario, dice, debe tratarse de conservar el calor, pero sin perder las condiciones de ventilación y luminosidad adecuada. Muy importante lo que les digo, no puedo tener un lugar completamente cerrado donde no pueda ventilarse los gases que dentro emanan, ¿verdad? Y luminosidad, de repente irrumpió en la noche un depredador. Si no tengo luz en el corral, en el galpón, en las jaulas, ¿cómo busco, cómo observo qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces hay que tener iluminación, ya sea de forma natural, en el caso del día por el sol, que hayan algunas ventanas, o un manejo de techo, ¿verdad? Donde pueda poner una calamina transparente que me permita que ingrese la luz, ¿verdad? O en todo caso focos que me permitan observar ingresos de luz y poder ver qué es lo que está pasando en el corral. Aquí nos dice que la humedad relativa debe ser alrededor del 50%. ¿Qué pasa con este 50%? Yo puedo tratar de sobrevivir a los microorganismos patógenos. Los niveles se controlan, pero para el caso de humedades mucho más altas, yo llego a superar ese 50%. A veces tenemos humedades de 60, 70, 80, hasta 90%. Vamos a tener, como les decía antes, proliferación de bacterias, de hongos, de virus, y los animales se van a terminar enfermando, van a tener problemas respiratorios por mucha humedad, ¿verdad? Entonces como ustedes mismos, si ustedes se van a un clima donde hay mucha humedad, en el caso de Lima, por ejemplo, ustedes están acostumbrados al calor de Piura y se van a un clima como Lima donde la humedad, a veces durante el año donde hace frío llega hasta el 100% la humedad en esa ciudad. Imagínense, prácticamente lo que respiran es agua. Ahí es donde empiezan los problemas respiratorios, ¿verdad? Ustedes se van allá y en esos momentos donde hay tanta humedad, de hecho que se van a enfermar y se van a resfriar por por el elevado contenido de humedad que hay en el ambiente. Lo mismo sucede con los animales. Si la humedad donde ellos están es demasiado alta, va a empezar a presentar problemas respiratorios, ¿ya? Y si es demasiado baja vuelta, el caso de las camas se va a volver polvosa y lo que van a inhalar va a ser polvo. Entonces, tampoco no es recomendable. Por eso siempre se mantiene una humedad más o menos entre el 50%. Es manejable, es aceptable. Dice, las instalaciones con jaulas requieren de una mano de obra calificada en la construcción de jaulas, ya que deben tener sistemas adicionales de drenaje y evacuación de desechos, sistemas de alimentación como bebederos y comederos. Efectivamente, lo que les enseñaba en la parte anterior, o incluso en esta imagen que tienen, miren, acá arriba tengo unos conejos, pero ese espacio está vacío.
porque aquí tengo un lugar donde recepciono las heces y luego voy a sacarlas y voy a eliminar, ¿verdad? Entonces necesito una persona que sepa hacer eso, pero no significa que yo voy a ir a traer al carpintero, no. Chicos, ustedes pueden ser muy prácticos haciendo este tipo de instalaciones. Y una de las prácticas que tenía programadas para este curso era justamente eso, que nosotros elaboremos una jaula con las medidas que ya se les está dando y que vamos a manejar para la crianza de ellos, ya manejar y hacerlo de esta forma. Nosotros en el instituto, si ustedes han ido al área de cuyes y conejos, ahí ya hay un galpón y hay una construcción. Y son pozas las que tienen ahí, ¿verdad? Son pozas de material noble. Están incluso, les han puesto ternera arriba como tapas, ¿verdad? Para protegerlos más a los cuyes, ¿verdad? Entonces, nuestra práctica iba a ser primero hacer mediciones, a ver cómo estaban clasificados, cómo estaba cada uno, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros lo tendríamos que haber hecho en la parte práctica, ¿ya? Pero vamos aprendiendo con la teoría cómo es que se tienen que armar eso. Yo creo que todos tienen la habilidad de poder hacerlo, no creo que sea nada complicado hacer. Perdón, voy a dejar entrar a Gaby un ratito. Entonces, como les decía, no nos compliquemos en eso de que específicamente necesito una persona que tenga una habilidad para hacer eso, porque ustedes pueden hacerlo perfectamente. No creo que haya ningún inconveniente que ustedes puedan hacer una jaula, ¿verdad? Y sobre todo si es que ustedes tienen material de la zona y es más cómodo, porque de hecho que va a ser más barata, de repente muchos de ustedes tienen una chacra, ¿verdad? Y ahí tienen carriz o tienen caña brava, ¿verdad? Entonces la podemos utilizar para hacer nuestros corrales. No necesito específicamente que sea una persona tan especialista para hacer este tipo de instalaciones, ¿verdad? Nosotros nos la podemos ingeniar muy bien. Los peruanos somos muy ingeniosos, así que debemos aprovechar eso para trasladarlo en algo creativo, en algo innovador. ¿Qué ventajas tenemos? Facilita la labor de la limpieza, permite la crianza de un mayor número de animales por área ocupando menos espacio, ¿verdad? Entonces, nos referimos a este tipo de instalación, ¿verdad? Más animales en la misma área. ¿Cuál es la desventaja? Que dice costo elevado de construcción. Efectivamente, para que resista el peso de una sobre otra, necesitamos tener una madera buena. No podemos ponerle cualquier tipo de madera, si lo vamos a hacer de madera, o en todo caso de fierro. Y el fierro sí, pues ya me involucra un poco más de costos, ¿verdad? Y permite el contagio de enfermedades a otras jaulas. Si es que yo no tengo el control, lo que les decía, esto de la humedad y del orín que ellos van a botar, y yo no puedo manejarlo bien, pues voy a terminar infectando los que están acá abajo. No sé si ustedes veían las noticias cuando empezó a salir lo del COVID-19 y veían en China cómo criaban los animales exóticos que ellos tienen la costumbre de comer, ¿verdad? Entonces decían que puede ser, haber sido que así se formó el virus y que así salió. ¿Por qué? Porque los animales en ese mercado de Wuhan, que es donde se inició la pandemia, los criaban de esta forma, unas encima de otros, jaulas encima de otros, y no la misma especie. Acá podían tener conejos, acá cuyes, acá otras especies que ellos consumen, que nosotros de repente ni los conocemos, los murciélagos que sí los conocemos y que ellos los consumen, ¿verdad? Entonces los tenían enjaulados. ¿Y qué es lo que pasaba? Los animales que estaban arriba empezaban a defecar, a orinar, porque no tenían esto que nosotros, que estas jaulas deben tener, ¿verdad? Que son estos espacios para que las heces del de arriba caigan hacia abajo, hayan unas fuentes que acá se recogen, o unos metales que se recogen y que se puede sacar de ahí y limpiar, ¿verdad? Entonces, en China no hacían ese tipo de manejo, entonces todos los defectos de los animales que estaban arriba caían a todos los que estaban abajo. Y dicen que muy probablemente así fue cómo apareció esto del COVID-19, ¿verdad? Entonces, esa es una de las desventajas, ¿ya? Que puedes contagiar a los demás jaulas si es que no manejo bien este sistema. Si lo manejo perfecto, no hay ningún problema. Ahora, las recomendaciones de medidas de las jaulas son muy variadas, pero para ellos debe tomar en cuenta la necesidad del área por animal. Miren, para un caso del reproductor, ¿qué espacio yo necesito? Para el reproductor yo necesito 0.14 metros cuadrados. Esta es el área. Recuerden que cuando yo doy metros cuadrados es área. No es el largo, no es el ancho, es el área total que necesita. ¿Ya? Ahora yo le voy a dar un largo y un ancho para que recién yo obtenga este 0.14 metros cuadrados.
¿ya? Las recrías, ¿cuánto necesitan? 0.05 metros cuadrados. Esos son lo que se recomienda para esta especie de cuyes, ¿verdad? Ya que hay unos diseños de jaulas de 2 pisos, por ejemplo. Acá incluso ya se les está dando las medidas, miren qué medidas hay, la bandeja de recolección de estiércol, ¿verdad? La pequeña puertita para yo poder sacar los animales de ahí, ingresarlos y sacarlos, para un buen manejo, ¿verdad? Entonces, este jaula está diseñada para 28 animales, 14 por cada piso. De esos 14 yo puedo tener 12 hembras y 2 machos. Lo que yo les decía anteriormente, normalmente para un macho le corresponden 7 hembras, que es lo que puede servir. Ese es su nivel de reproducción que tiene el macho. Entonces, 7 hembras para un macho. Como este de acá tengo capacidad para el doble, es decir, para 14 hembras, entonces yo voy a meter 2 machos aquí. Para que uno no se canse solo, pues con todas las 14 que va a tener que estar sirviendo, ¿verdad? Entonces, voy a colocar 2 machos. Entonces, hay tanto para el primer piso como para el segundo piso. Por eso, esta jaula, con las medidas que se les está dando acá, es para 28 animales. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para, para las jaulas de un piso, ¿dice? Su función similar al de las pozas, pero elevadas, manteniendo a los animales permanentemente limpios. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a ver de aquí más adelante para el caso de conejos, que es donde más se utilizan las jaulas. Ya normalmente en cuyes lo que más se utiliza son las pozas, pero para conejos sí se utilizan las jaulas. Entonces, si de repente vamos a utilizar jaulas también para los cuyes, a veces las jaulas están colgadas, ¿verdad? Pueden tener patitas y estar levantadas, así como estas, a una determinada altura del suelo, que es lo que se recomienda, o pueden estar colgadas del techo también. Entonces, esas dos opciones son. ¿Cuál es la finalidad de eso? Miren, que me ayuda a permanecer limpio el ambiente, que los animales permanezcan limpios, ¿verdad? Todas las heces no se acumulan en el corral, sino que van cayendo al piso porque están colgadas las jaulas, o están a una determinada altura y todo cae al piso, ¿verdad? Estas son de un piso. Entonces cae al piso y los animales se van a mantener más limpios, no van a estar ahí con el estiércol y ellos ahí echados comiendo y se llenan todo el pelo de estiércol y están cochinos y eso va a traer problemas de enfermedades luego, problemas de parásitos, ¿verdad? Entonces eso hay que evitarlo tratando de utilizar este tipo de jaulas, ¿verdad? Que estén a una determinada altura del piso. Dice, en ambos tipos de jaula, la higiene y la sanidad se realiza con mayor eficiencia. Entonces, lo hacemos la limpieza con más facilidad a que tuviéramos todo eso, todo cochino, todo desordenado. Y para el caso de los 2 pisos, dice, su principal ventaja es un mejor aprovechamiento del espacio en el galpón de crianza. Es verdad, lo que les decía, el mismo pequeño espacio yo lo puedo utilizar. Si hiciera una poza de un solo piso para 14 cuyes, pero miren, esta misma área yo necesito y puedo hacer una de 2 pisos y ya tengo para 28 cuyes. ¿Necesitaré más espacio? ¿Necesite más área? No, en la misma área yo tengo más cantidad de animales. Esa es la ventaja de las jaulas de 2 pisos o incluso de más, pero que puedo hacerle más pisos a las jaulas. Algunos criadores que emplean el sistema de pozos construyen además jaulas para aumentar su capacidad de producción, combinando los 2 sistemas. Ya, entonces pueden encontrar ustedes de repente a un criador que tiene en su galpón pozas y que también tiene jaulas. Ya empezó a aumentar su producción, entonces ya las cosas le empiezan a quedar cortas, ya no entran los animales que tiene, entonces empieza a utilizar jaulas, que son las que le permiten tener mayor uso, porque como les decía, encima de esa jaula puedo construir otra, y puedo tener mayor cantidad de animales en una misma área. Eso es en cuanto a lo que es cuyes. Ahora vamos a ver a lo que es conejos, ¿verdad? Entonces, la construcción e instalaciones para los conejos de recría y de engorda, ¿verdad? Entonces, también tenemos para los reproductores, para las hembras, por ejemplo, acá para los animales que son específicamente para crianza de piel o para crianza de pelo, ¿verdad? Entonces, depende de la crianza o al rubro al que yo me incline para criar a los conejos, ¿verdad? Porque acá me especifica la importancia de qué especificaciones yo debo tener para yo instalar una granja de conejos.
¿Y cuáles son esas especificaciones que me dice? El costo del terreno, muy importante. No puedo invertir tantísimo pues, en un terreno, siempre tengo que buscar uno que esté de acorde con mi presupuesto. Pues voy a empezar recién una crianza, entonces yo he presupuestado que para mi terreno de repente tengo 1.000 soles. Y voy a comprarlo y me dicen 5.000, 10.000, no, pues tampoco, ¿verdad? Entonces el costo de mi terreno tiene que estar de acorde con mi presupuesto. La situación del mercado, muy importante. Yo no puedo ir a criar conejos donde nadie come conejos, ¿verdad? ¿De qué me serviría yo ir a criar y sacar mensual 100 conejos? ¿Dónde los voy a vender? ¿Dónde los voy a colocar? Si la zona donde yo los estoy criando nadie come conejos. Entonces, antes de yo colocar una granja, yo tengo que saber ya y haber hecho un estudio de mercado dónde es que yo voy a ubicar la carne del conejo o de repente la piel del conejo. ¿Quiénes van a ser mis compradores? Entonces, una vez que yo tengo asegurado el mercado, porque ya sé dónde lo voy a colocar, pues sí, yo me dedico ya a criar, ya a ver qué nivel de producción tengo. De repente me piden 20 conejos semanales, de repente me piden 50, 100 mensuales, entonces de acuerdo con lo que el mercado me pide, es lo que yo tengo que producir, ¿verdad? Entonces no tengo por qué exagerar y producir y dejar que las conejas se reproduzcan a la maldita sea. Recuerden que las conejas tienen bastantes crías, pueden tener 7 hasta 8 crías. Entonces yo les dejo que se reproduzcan tan rápido, porque recuerden que ellas son 30 días su reproducción, en 30 días gestan y ya están pariendo. Entonces me voy a llenar de tantos conejos, pero ¿qué voy a hacer con tantos conejos? Si a mí me pidieron solo 50 para fin de mes y tengo como 150, 200, ¿qué voy a hacer con el resto? Entonces yo produzco de acuerdo a lo que el mercado me va a comprar. ¿Ya? Si yo ya ubiqué esos 100 conejos, produzco esos 100 conejos. ¿Por qué? De repente en la zona donde yo vivo, no consumen el conejo, pero sí tengo un señor que viene y me los compra todos porque ese señor los procesa y los lleva a vender a Metro, a Plaza Vea, a Toto. Entonces, es un producto que yo puedo producir, pero se vende en esas tiendas. Entonces, de repente mis vecinos, los que viven en mi comunidad no tienen la costumbre de consumir la carne, pero sí tengo una persona que me los compra porque los ubica en el supermercado. Entonces, si yo les doy un conejo de calidad, con buena conformación de carne, con buena canal, ¿verdad? Entonces voy a encontrar un mercado que me va a permitir ubicarlo. Ahí yo ya me dedico ya conozco mi situación del mercado y yo ya me dedico a producir lo que el mercado necesita. Ya, recuerden, nunca me lanzo a vender algo o a cultivar algo o a engordar animales si es que yo no tengo el mercado, si no tengo quien me los compre. Ya, chicos, entonces después van a terminar regalando todo porque no tienen quienes compren y tampoco se van a comer ustedes 100 conejos, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que trabajar con el mercado, ¿verdad? Siempre es muy importante. Otro de los requisitos dice facilidad de aprovisionamiento de agua, es decir, que haya presencia de agua, algo importante. Ningún animal deja de consumir agua, sea cualquier especie que sea, pollos, conejos, cuyes, ovinos, caprinos, cerdos, vacunos, todos consumen agua. Y no cualquier agua, por ejemplo, en el caso del pollo, es muy exclusivo con el agua, tiene que ser agua potable, no le puedo dar cualquier agua al pollo, porque si no se va a enfermar. Ya va a empezar con diarrea y no lo voy a poder recuperar porque de repente tuvo problemas de coccidiosis y se me van a morir. Entonces hay que tener bastante cuidado con el tipo de alimento, con el tipo de agua que les vamos a dar. ¿Ya? Entonces tiene que ser un lugar que tenga agua, no lo voy a ir a meter en medio del desierto a criar conejos donde no hay agua. Y va a ser muy costoso para mí trasladar agua porque de repente tengo un barril de un cubo de agua, pero tengo que manejar mi camioneta a 1 hora, 2 horas donde está mi granja para recién ir y traer el agua. Eso me va a aumentar costos, chicos. Va a aumentar costos. Entonces, siempre hay que ver todas estas facilidades, ¿verdad? O está a 5 horas de donde a mí me venden el alimento. Imagínense cuánto voy a gastar en gasolina de ir a comprar el alimento y traerlo y llevarlo a los conejos para que coman. Entonces, tampoco es que yo tenga que ser un lugar poco accesible, ¿verdad? Un lugar donde no hay agua, donde no hay carreteras, donde necesito lo mínimo para poder producir. Hay que tener bastante cuidado con esto cuando yo escojo el terreno donde voy a ubicar mi granja. Entonces la otra dice facilidad de vías de acceso y de transporte, lo que les decía. Yo necesito un lugar donde el alimento me lo puedan ir a dejar y pueda llegar el señor, no se pierda y me diga,
que no hay carretera para entrar a su granja, no puedo, se los voy a dejar acá. ¿Y cómo empiezo a cargar todo ese alimento hasta mi granja si no puede entrar una movilidad a dejármelo? ¿Cómo saco mis conejos a vender al mercado? Ya engordé mis 100 conejos que me pidieron, para todos tengo que llevarlos al mercado a sacrificarlos y no puedo sacarlos de ahí porque no hay vías de acceso, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Todas esas cosas hay que tener en cuenta para mi ubicación de mi granja. La topografía del terreno. No voy a ir a hacer un corral en la falda del cerro, pues, ¿verdad? Donde los conejos van a estar ruedas y ruedas de cada rato por la pendiente del cerro. No, pues chicos, entonces el terreno tiene que ser horizontal, tiene que ser liso, permeable, es decir, que no se formen charcos de agua, que de repente hay una humedad, pero el tipo de tierra que está ahí absorba esa humedad. No vaya a ser un terreno gredoso, recuerden que la greda no absorbe el agua. Entonces, se cae agua, orinan los animales, de repente nos olvidamos de hacer limpieza un día y al otro día está toda una pudrición de orines y de heces porque el material de mi piso no es permeable. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿verdad? El funcionamiento de los sistemas de drenaje no tendrá inconvenientes y en las épocas lluviosas abundantes no habrá peligro de encharcamiento. También, recuerden que yo siempre que tengo, para el caso de lluvias, tener a los costados de mis instalaciones tiene que haber drenes, donde pueda discurrir el agua cuando empiece a llover, ¿verdad? Para que el agua no se vaya a meter a mi granja, sino que tenga canales a los costados por donde pueda correr, ¿verdad? Otra cosa es tener cuidado con la contaminación ambiental. Lo que les decía para el caso de pollos también, chicos, dice, hay que tener cuidado de que no esté cerca a otras granjas, que esté delante de instalaciones que me tapen el aire, ¿verdad? Que de repente tengan una granja de cerdos por ahí cerca y por el olor de las heces, si no manejan bien su higiene, haya cantidad de moscas y se vayan a meter las moscas, ¿verdad? O hayan depredadores, entonces hayan basureros, eso hay que tener bastante cuidado. La cercanía de la granja, centros industriales, terminales de buses, por ejemplo, donde hacen mucho ruido, ¿verdad? Los animales se estresan con el ruido. Entonces, tiene que ser un lugar donde estén ellos tranquilos, en pasividad, en silencio, ¿verdad? Lejos de los basureros, todo eso. A eso hay que tener cuidado con la contaminación ambiental. La respiración constante de gases tóxicos, humo o polvo afecta la salud de los animales. Por ello se recomienda ubicar el pantel en sitios tranquilos. Lo que les vengo diciendo siempre, siempre tiene que ser en un lugar tranquilo, donde los animales puedan producir su 100% porque están relajados, porque están cómodos, porque no están sintiendo calor, porque están consumiendo el alimento apropiado, porque tienen agua, porque tienen luz, todas las comodidades para que ellos produzcan a su 100%. Y aquí está la orientación, lo que yo les decía, ¿verdad? ¿Cuándo consideramos para el caso de sierra? ¿Cuándo consideramos para el caso de costa, verdad? Entonces, yo les decía, es muy importante para el caso de sierra porque sea de sur a norte, porque para el caso de sierra de sur a norte puedo tener más tiempo de calor dentro del galpón, ¿verdad? Y en el caso de lugares donde hace mucho calor, pues tengo que proteger más bien los animales dentro del galpón, por eso lo pongo en sentido del sol. Esto es para el caso de costa. Aquí sale el sol del este al oeste, ¿verdad? Entonces, miren, acá es el techo. Cada vez que el sol pase por aquí arriba, porque ese es su recorrido normal del sol, siempre el techo va a protegerlo. Siempre este techo va a proteger. El sol va a correr, va a correr, va a correr, y siempre el techo va a protegerlo y las paredes laterales de los costados también van a proteger que no ingrese el sol. Para el caso de las sierras, al contrario, ¿verdad? Miren, aquí está desde norte, este es el norte, al sur. ¿Qué pasa? El sol va a salir y desde aquí va a empezar a lanzar sus rayos del sol y van a entrar al galpón. Solo se va a perder al mediodía cuando pase por encima del techo, pero luego que empieza a bajar el mediodía el sol en sierra, vuelve a ingresar el sol. Miren, ese es su recorrido y ingresa de nuevo el sol al galpón. Entonces, por eso es mi orientación de sur a norte o de este a oeste, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener la ubicación. Ahora, en el caso de los vientos, recuerdan que también hablábamos, decíamos que si los vientos son muy fuertes, tampoco tiene que estar el galpón expuesto a los vientos fuertes. Entonces, cómo prevenirnos? Decíamos, pues colocamos árboles delante, ¿verdad? O que haya una colina que justamente desvíe
el aire fuerte hacia la parte superior del galpón y no le dé directamente a los animales. Entonces, esas son la importancia que yo le tomo a la orientación del galpón. ¿Por qué es que va de sur a norte, de este a oeste? O cuáles son las corrientes de aire fuerte en la zona donde voy a construir. Y yo me doy cuenta de dónde viene el aire, ¿verdad? Entonces, el aire viene fuerte de acá, entonces tengo que construir contra el aire. Tiene que haber una pared en el aire para que no me golpee fuerte a los animales con el aire. Recuerden que las corrientes fuertes de aire van a ocasionar enfermedades animales, sobre todo enfermedades respiratorias, neumonías, etc. Ahora, ¿qué materiales yo voy a utilizar? ¿Qué es lo que a mí se me recomienda? Yo les digo, lo que ustedes tienen en la zona. ¿Qué es lo que ustedes tienen en la zona? A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que tienen en la zona? ¿Qué materiales podrían utilizar para hacer una jaula para conejos o una poza para los cuyes? ¿Qué materiales tienen ustedes en Chulucano, son los alrededores donde ustedes viven? ¿Qué podríamos hacer? Una conejera o podríamos hacer un cuyero. Participen, usen su micro, usen su chat y cuéntenme qué materiales podrían utilizar ustedes, ya sea para techo, sea para paredes, sea para piso. ¿Qué podrían utilizar ustedes? Participen, chicos, participen, desconecten su audio. O por el chat, pueden participar por el chat. A ver, Saúl, tú que has pedido la palabra. Aquí Darwin dice carrizo, caña brava, tejas, tablas, mallas. Muy bien. Saúl, tú que querías participar, desconecta tu micro, activa tu micro y puedes participar. Profe, Dime. en caso, bueno, por acá, por la zona que yo vivo, podría utilizar el Guayaquil, o tablones de cocotero. Muy bien. Ya, por ejemplo, eso, chicos, eso es lo importante. O sea, lo que ustedes tienen, no necesariamente tienen que ser de material noble, ¿verdad? Porque ese es un costo muy elevado. Pero para empezar, puedo utilizar los guayaquiles, sí, incluso partidos, ¿verdad? Partidos. Sí, Entonces, eso sí lo podemos utilizar, los tablones, todo lo que a mí me sirva sea rústico. Y recuerden que los cuyes y los conejos son bastante rústicos, no necesitan mucha tecnología, salvo que yo voy a criar pieles, que son para el caso de los conejos, ¿verdad? Que la piel sí es muy costosa y yo tengo que cuidarla, que no se lastimen, que no se rompan, ¿verdad? Por la piel de los animales, que es que es la finalidad a la que yo voy a vender. Entonces, sí tengo que tener bastante cuidado ahí cuando yo me dedico a la crianza de conejos para piel. Ya las pieles van intactas de los animales cuando yo las vendo. Si de repente se hizo una herida y se raspó con un alambre, se le rompió la piel, esa piel baja de costo ya, pierde un costo. Igual como cuando ustedes, no sé si habrán tenido la oportunidad del cuero de vacunos, ¿verdad? Cuando se venden para los zapatos. Cuando tienen marcas, cuando tiene la marca el animal, porque siempre le ponen marcas, se deteriora el costo del cuero. Cuando de repente sufrió algún accidente y se rompió el cuero, también se deteriora el costo. No es que tú vendas una sola pieza y esté completa, tiene un costo mayor, un costo adicional. Entonces yo puedo venderla a un mejor precio, ¿verdad? Entonces, para el caso de conejo, cuando es piel, sí, pues hay que cuidarlo bastante. Ya, acá me dice otro Adrián Pájaro Bobo. A ver, Adrián, el pájaro bobo es una madera que sirve para un tipo de construcción, no se rompe rápido, porque hay que buscar eso, chicos, ya que sea resistente. Está bien que no sea alta tecnología, pero al menos que sea resistente y que me dure al menos un año de crianza y luego recién yo pueda de repente recién yo después pueda hacer unas remodelaciones o correcciones, ¿verdad? Pero normalmente tengo que buscar, así sea de la zona, pero que sea una madera que me pueda servir, ¿verdad? Adrián, dime. ¿Puedes participar, Adrián? Activa tu micro. O sea, el pájaro bobo lo puedes utilizar como para las barreras del viento, pero también la madera que es más común es la pumala.
A ver, no te entendí bien, Adrián. Para las barreras, ¿a qué estás diciendo? ¿Los cuadrantes en los extremos? Claro, para el viento, todo eso, no le afecte mucho ya. Y de ella Ah, puedes ponerle la madera, ya, tú me estás diciendo las como pared, malas, para en caso de claro. pared. Ya. Para el caso, sí, porque yo estaba entendiendo que el pájaro bobo para la parte de lo que es la jaula y no, pues recuerden que No, no, los conejos y los cuyes roen también, ya, entonces puede ser que empiecen a roer toda la madera y terminen arruinando todo también. Por eso es que no, tampoco podría ser cualquier madera, hay que tratar de que sea una madera un poco resistente, ¿ya? Para el caso de los no la techos, chicos, tornillo. no, pues el tornillo es costoso, ni tu cama de repente es de tornillo. No, mi cama es de fierro. Sí, chicos, porque el tornillo tiene un costo más, por eso. En, trate de que se utilicen las maderas de la zona, pero pues tampoco las que son muy débiles, ¿verdad? Y que no puedan resistir, que no me resistan una temporada regular, ¿verdad? Que no sea su periodo de vida tan corto, ¿verdad? Que esos me sirvan para un año, para 2 años al menos, y ya después yo, de haber tenido ya unos ingresos por mis ventas, yo ya pueda ir a poder mejorando ya esas instalaciones, ¿verdad? Entonces, para el caso de los techos, ¿qué podrían utilizar de lo que hay allá en su zona? Para no gastar en Eterniz, para no gastar en tejas, para no gastar en calamina de repente, ¿qué podríamos utilizar ahí? Porque la base del techo podríamos ponerle madera, pero para cubrir ese techo, ¿qué creen que podríamos utilizar? ¿Qué hay en su zona que podríamos utilizarlo? Para techo, Gaby Mendoza dice paja. ¿Han visto acá en, cómo se Podría llama? ser hoja de palmera. ¿Cuál, Saúl? Profe, podría ser la hoja de palmera. La hoja de palmera, muy Podría ser. bien. Sí, claro. Lo que me permita cubrir, ya lo que me permita cubrir y evitar que ingrese el agua, ya evitar que ingrese el agua. Ya, entonces, a veces como la zona donde estamos no es muy lluviosa, no corremos mucho riesgo. Y de repente estamos en la época de verano donde de repente tampoco no hay mucha lluvia, podemos utilizarla. Pero recuerden que para el caso de sierra es imposible porque en sierra llueve la mayor parte del tiempo, siempre está lloviendo o siempre está nublado, entonces la neblina también tiene humedad. Entonces ahí es un poco complicado usarlo, pero para el caso de costa sí podemos utilizar la paja, ¿verdad? Lo de palmeras. ¿Han visto cómo hacen en la playa los búngalos, verdad? Que los ponen para protegernos del sol, los techitos de los búngalos, ¿verdad? Entonces es propio de la zona, de las palmeras, lo utilizan para colocarlo acá. Incluso ustedes de repente van a un restaurante campestre y ven que todo el material que utilizan para ese restaurante o para esas instalaciones, todo es material de la zona. Todos son guayaquiles, ¿verdad? Caña brava, paja en los techos, incluso las mesitas las arman de las mismas maderas, de los troncos de las maderas de ahí, en sus mismas instalaciones, de lo que han tenido en su ambiente, ¿verdad? Entonces, eso se ve bonito, se ve elegante, se ve cómodo y es a bajo costo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que nos debemos preocupar siempre es de que siempre esté limpio, que esté higiénico, que si alguien visita y me dice, ¿sabes qué? Quiero comprarte unos 10 cuyes, unos 20 cuyes cuando entre a verlos, y diga, quiero entrar para verlos, cuando entre a verlos, vea que todo está limpio, que todo está ordenado, ¿verdad? Que puedes tener instalaciones sencillas, que puedes tener instalaciones de tu material de la zona, pero que todo está aseado. Eso es algo muy importante, ¿no? Pero si ven que entran ahí ya de por sí, no estás cuidando la higiene, cuando va a coger un animal todo está lleno de heces, porque no limpiaron, o por donde pisa el cliente está lleno de heces, están los residuos del alimentos ahí tirados. Entonces, eso es lo que nunca deben permitir, chicos, ¿ya? La limpieza, el orden siempre debe permanecer. Recuerden que ustedes están produciendo para el consumo humano. Ya, todo lo que ustedes produzcan es para el consumo humano, no es para que lo coma otro animal, es para el consumo humano. Entonces, la higiene es muy importante. El orden y la higiene siempre tiene que ver mucho con las visitas que mis futuros compradores estén. Entonces, yo quiero tener más compradores,
Si yo quiero que ellos regresen, de repente esta vez me compraron 3, 4, 5 cuyes, pero yo sé que de la forma como yo los atendí en primero, que mi trato fue muy bueno y que se dio cuenta que los animales están muy bien cuidados, que están bien alimentados, que tienen buenos pesos, entonces ya no va a venir mañana por 4 o 5, va a venir por 10. Y no solo eso, sino que también me va a recomendar con otros clientes, ¿verdad? Entonces voy a seguir aumentando mi cartera de clientes. Eso es muy importante. Siempre, chicos, el trato a sus clientes, a quienes ustedes van a vender, siempre tiene que ser cordial. Siempre ustedes tienen que ser amables para tratar a la persona que les va a ir a comprar. Y otra cosa muy importante, pues, es el cuidado de sus ambientes. Siempre que estén limpios para que atraigan más clientes. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las construcciones rústicas. Miren, acá tenemos una construcción rústica. Aquí dice, pueden construirse con cobertizos con materiales de bajo precio y producidos en la zona, ¿verdad? Lo que me decían ellos, no pueden ser de palitos de madera, de malla, si tengo para malla metálica, sino miren, estas tapitas son de madera, miren, estos son palitos de madera, lo único que tiene de base son, miren, los parantes de ladrillo que están ahí, pero miren cómo está todo limpio. O sea, es rústico, ¿verdad? Mis corrales rústicos, mis comederos, todo, pero todo está limpio, miren. Todo está higiénico, todo está ordenado. No hay cosas tiradas encima de los corrales de las jaulas de los conejos. El alimento no está tirado en el piso. Han limpiado porque se ven pocas heces ahí. Entonces, eso es lo importante. Cuando tú visitas una granja o visites tu granja, cuando tú lo tengas, que esté higiénica, que esté limpia. Miren, esta es rústica, miren sus paredes rústicas, sus palitos rústicos de las paredes, su techo se ve rústico, parece malla rachea lo que le han puesto, pero está ordenado y está limpio. Algo muy importante que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. El personal que trabaje por ustedes siempre tienen que inculcarle eso a su personal, que siempre debe estar todo ordenado y todo limpio. ¿Ya? El techo puede ser dice, de hoja de palma, de teja de cartón, etcétera, sostenidos por partes de madera. ¿Verdad? Entonces, lo puedo hacer así. Debe tener cortinas laterales y no es necesaria la construcción de paredes a menos que sea un clima bastante frío. Como les decía, en climas fríos sí tratamos de cerrar todas las paredes, justamente por el frío. Dejamos una que otras abiertitas o que el techo tenga claraboya en medio para que puedan emanar los gases que están ahí, puedan ser liberados y salgan. Ya, pero en el caso de costa sí tenemos este tipo de paredes, ¿verdad? El galpón puede instalarse detrás de árboles o arbustos que corten el viento. Ya lo habíamos visto esto también en aves, ¿verdad? Siempre los árboles que corten el viento para que el viento pueda llegar suave, entrar, sacar todos estos gases que se acumulan en el ambiente y salir, ¿verdad? Pero de una forma suave, de una forma leve, de una forma constante, ¿verdad? Que el viento entre y salga, no unos ventarrones, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer los árboles, evitar que esos ventarrones fuertes lleguen a la zona donde están criándose los cuyes o los conejos. Ahora, hay otros galpones abiertos, como el que están observando acá. Miren, todo está abierto. ¿Qué es lo que hago acá adentro? Simplemente pongo las jaulas de los conejos. Cuando utilizamos este tipo de galpones, generalmente en lugares de costa, donde hace bastante calor, ¿verdad? Y donde yo tengo cuidado, pues, de que acá no me van a entrar depredadores que pueden hacer daño, ¿verdad? Esto de repente está muy cerca a la parte de donde está mi casa, ¿verdad? Es una crianza de repente familiar y no tengo riesgos de que pueda suceder eso. Entonces, en el lugar donde yo estoy, yo puedo observar muy bien el galpón y puedo ver que todo está en orden, que todo está bien, ¿verdad? Y si de repente se presentó algo, porque empezaron los conejos a hacer bulla, algo está pasando, entonces, desde el lugar donde yo estoy, puedo observar bien qué problema está pasando. De repente se metió un perro, empezó a ladrar y empezó a asustar a los animales, empezaron a gritar, entonces yo puedo observar desde donde estoy. Eso es muy importante para este tipo de galpones. Entonces, se utiliza galpones con pisos de cemento y desagües debajo de las jaulas con un desnivel de 3%. Siempre los pisos no pueden ser rectos, chicos. Acuérdense, para aves también hemos visto la misma característica. Tienen que tener un desnivel para que me ayude la limpieza. Entonces, yo pueda barrer por los costados y pueda irse esa agua que yo estoy echando, el detergente, el desinfectante que estoy echando, pueda irse y pueda sacarlo del galpón. Entonces, tienen que tener desagüe. En clima frío se puede construir antetechos, dice, de ladrillo y cemento hasta la altura de 1 a 1.5 metros, las que eran las paredes laterales. Eso se utiliza para el caso de climas fríos. El techo puede ser de teja de barro, de aluminio de zinc o de teja de cartón. Entonces,
Este techo lo puedo utilizar. El que yo pueda tener acceso, al que yo más pueda tener acceso. Pero como les digo, si de repente acá tengo ramas, tengo palmas, puedo utilizar para hacer el techo, eso nada más se utiliza. Miren, acá está un galpón, acá no me indica cada una parte, miren, acá está el techo. El techo tiene claraboya acá arriba, ¿verdad? Para que puedan emanar los gases. Tiene las jaulas adentro instaladas, miren. Acá está, cada uno me indica, miren, el uno me dice que es el techo. El 2 me dice la claraboya de ventilación, es la que está arriba, es como un sobretecho, que ya se los enseñé en los tipos de techo en galpones de pollos. Las cortinas enrolladas de abajo, del alero del techo. Acá están las cortinas enrolladas, entra 3, arriba están las cortinas, arriba las enrollo y cuando ya empieza a hacer frío en las noches empiezo y las bajo las cortinas. Poste de sostenimiento para el caso del 4, ¿verdad? Esos son los postes que van a sostener el techo. La fila de jaulas, las 5, miren acá tengo una fila de jaulas para este lado y tengo otra fila para el otro lado. Tengo que tener un espacio suficiente en medio para que permita a los operarios repartir los alimentos y mantener un mejor manejo, ir y coger los animales que están para el mercado, sacarlos, vacunarlos, desparasitarlos, etc. Puerta, es la 6, tiene que ser una puerta también ancha que me permita sacar los animales ahí, una carretilla, que es la carretilla por donde voy a entrar los forrajes, el heno, el ensilado o el concentrado que les esté dando. Estructura que sostiene el techo y jaulas, para el caso de las 7, mire, si es que tenemos estas estructuras, aquí yo estoy teniendo jaulas que están sostenidas de arriba, ¿verdad? Entonces estas jaulas están en el aire, están sostenidas por estos alambres hacia las vigas de la parte superior del techo. También existen, es de mejor manejo, ¿por qué? Porque todas las heces van a caer abajo, se hace la limpieza y ellas siempre van a estar limpias. Esta construcción para el caso de las pieles es la que más se usa para los conejos. Y entonces sus pieles siempre permanecen limpias porque las heces tienen la malla ahí abajo, una malla metálica, y todas las heces salen por esa malla metálica. Entonces, pues las puertas de arriba solo se abren para colocarles el alimento, ¿verdad? Los bebederos que están ahí para echarles agua, pero todas sus heces discurren hacia abajo, entonces siempre permanecen limpios. Más higiénicos, más control sanitario. La 8 dice es tuberías de reparto de agua. Pues de repente yo tengo conectado un tanque que tengo afuera con agua y toda esa agua viene conectada acá y pasa. Si les acostumbra a los conejos utilizar chupones para que puedan tomar el agua, entonces acá nomás se lo encuentran chupones, ellos estiran el cuello, se pegan al chupón, porque el chupón simplemente con presionar, con la nariz del conejo presiona y el agua empieza a salir y ellos empiezan a consumir. Para el caso de los pollos es igual, también hay chupones. Entonces ya el animal se acostumbra, ya sabe dónde está el agua, entonces van y pican, en el caso de los pollos levantan el pico y empieza a caer el agua y ellos empiezan a tomar. Conejos, pollos es lo mismo, entonces acá tienes el agua que va, ya no voy a poner bebedero, ya voy a poner chupones nada más en cada uno de ellos. Y si no tengo esta tecnología, bebederos adentro, porque es donde van a contener el agua. Y el pasillo central que siempre tiene que estar, como les digo, en medio de las dos filas de jaulas, siempre tiene que estar el pasillo que es donde van a ingresar, por donde van a ingresar los operarios. Entonces, en el caso de muros, como les había dicho, si es para sierra, hay que tratar de que los muros sean más altos, si es para costa, un poco menos, y ponerles mallas alrededor, o mantas, o cortinas, ¿verdad? En el caso de los techos, hay que protegerlos de las lluvias. Este es el tipo de techo que se utiliza por los gases, ¿verdad? Entonces, dependiendo, como les decía, para el caso de sierra, se utiliza tejas, ¿verdad? En costa, como ustedes mismos dijeron, no puedo utilizar paja, puedo utilizar lo de las palmeras, ¿verdad? Las hojas de las palmeras, y puedo manejar mi techo de esa forma. El piso o suelo interior debe ser elevado a unos 20-30 centímetros sobre el nivel del exterior. O sea, afuera está 20-30 centímetros. Tengo que dar yo una grada, levantar el piso para que ahí recién esté el piso de mis corrales. Tiene que tener esa distancia, porque recuerden que a los costados de los galpones van a estar los drenes y por ahí va a discurrir el agua de las lluvias, ¿verdad? O el agua que hago la limpieza de los corrales, de repente dentro empiezo a echar detergente, agua, y boto toda esa agua y ahí se va a ir a esos desagües, ¿verdad? Entonces tiene que haber una altura de 20-30 centímetros más o menos. La superficie del piso preferible sea lisa, ¿ya? Y debe tener una inclinación de un 3 a 4% pues, para poder sacar los residuos, ¿verdad? Las aguas residuales, los residuos de las heces, etcétera, etcétera.
Las puertas que sean amplias para poder entrar con el alimento, ¿verdad? Que me permita ingresar sin ningún problema. De repente quiero entrar a una carreta y no entra la carreta por la puerta. Entonces, ¿cómo hago? ¿Tiene que lograr estar cargue y cargue el alimento? No, entonces por eso yo cuando construyo tengo que dejar una puerta lo suficientemente amplia para que el obrero pueda ingresar, pueda entrar jaulas, incluso de repente una jaula se malogró, hay que cambiarla, él pueda por la puerta retirar esa jaula, volver a entrar otra, etcétera, etcétera. Entonces, esas puertas tienen que ser bastante manejables. Las ventanas igual se debe preocupar que sean abatibles, es decir, que se pueda abrir desde la parte inferior o de la parte inferior y superior. O sea, la ventana puedo jalar la lona o la malla que tenga ahí, tanto de la parte superior como de la parte inferior, ¿verdad? Con el fin de que no vaya directamente el aire a los conejos. Si yo quiero eliminar también los gases que están bajos, entonces yo levanto la manta de abajo hacia arriba. Si tengo gases que se están acumulando en la parte superior, porque se percibe el olor de los gases, el olor del amoníaco, de la orina, cuando está muy fuerte, entonces yo bajo de la parte de arriba las cortinas hacia abajo y hago que todos los gases que están en la parte superior se diseminen por el correr del viento que va a entrar ahí. Entonces, la crianza del conejo debe ser llevada en jaulas y en forma individualizada. Con el conejo sí hay que tener bastante cuidado de no meter un montón de conejos en una sola jaula, ¿ya? Normalmente son individuales, ¿ya? Las jaulas son individuales para el reproductor, individual para una hembra, para un adulto, ya hay que manejarlo así. ¿Por qué? Porque para tener un control de la reproducción, como les decía, ¿para qué voy a hacer preñar 10, 20 hembras y esas 20 hembras por 8 crías que me den? Son 2 por 8, 16, 160 crías y no voy a tener dónde venderlas, ¿verdad? No encuentro mercado. Entonces yo tengo que manejar la reproducción. Yo al macho lo tengo aparte. Si quiero hacer reproducir una hembra, la hembra entró en celo, ¿qué hago? Cojo esa hembra que entró en celo, la llevo al corral del macho, a la jaula del macho, para que la sirva. Una vez que la sirvió, la retiro de ahí, ya se le pasó el celo y la mando a su corral de nuevo que regrese. Y para evitar conflictos, porque se pueden lastimar, ¿ya? Se pueden lastimar. Entonces, si ellos empiezan tengo 2 en un corral, tengo 3 en un corral, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a lastimar porque se van a empezar a agredir. Ahora, imagínense si a mí el interés de mi crianza es la piel de los conejos. Imagínense si se lastiman las pieles. Entonces, todo por lo que yo he trabajado se va a perder. Todo por lo que yo he trabajado se va a perder porque no pude controlar esto. Entonces, las jaulas son individuales, chicos, individuales para una hembra gestante, para una hembra lactante, ¿verdad? Para un macho reproductor, para los animales que estoy engordando, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con los animales. No es como el cuy que yo puedo tener 7 hembras y un macho ahí y todos van a vivir en paz y tranquilidad. No hay problema, pero para el caso del conejo sí no, son un poco más agresivos, tienen unas garras que desgarran, son bastante fuertes sus garras y lo mismo cuando veíamos la anatomía y la fisiología del conejo, ¿verdad? Entonces tienen unas garras bastante grandes que pueden lastimar, pueden herir y desgarrar toda la piel, entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? No podemos meter un montón de animales ahí. Y miren, acá tienen una imagen, miren, normalmente las jaulas son o cuadradas o rectangulares para los conejos, ¿verdad? Pueden ser de un piso, de 2 pisos, de 3 pisos, siempre y cuando abajo tenga el eliminador de estiércol o de las heces del animal, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la hembrita, como les decía, tengo una hembra en celo, voy y la saco de su corral a esa hembra que está en celo y la vengo y la meto al corral del macho. Ya el macho ya la sirve y la puedo tener ahí incluso un día completa con él para que la sirva todas las veces que quiera y ya después la retiro y la llevo a su corral. Después, acuérdense que ellos que están un mes, yo ya llevo registros, acuérdense de todo eso, entonces yo ya verifiqué y digo, hoy día que estamos 1 de mayo, el conejo sirvió a la hembra. Quiere decir que para el 1 de junio, esa hembra debería estar pariendo, porque es un mes lo que dura su gestación, ¿verdad? Ya, entonces acá también hay por animal, aquí dice 0.23 metros cuadrados por kilo de alimento, depende de cuántos kilos tenga ese animal. De repente tiene 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, es un macho bastante grande. Acuérdense que en conejo tenemos razas pequeñas, razas medianas y razas grandes. Entonces, depende de qué tipo, entonces esto es lo que yo voy a tener en cuenta. 0.23 metros cuadrados por kilo de peso, ¿ya? Para un animal adulto, sea macho o sea hembra, ¿ya?
El ancho de la jaula 0.6 y la altura 0.5. ¿Ya? Los pasillos que decían que tienen que estar en 90 centímetros para que pueda permitirme que el operario ingrese y pueda distribuir el alimento. Las formas, ya les decía, pueden ser rectangulares o circulares para el caso de los reproductores. Generalmente para el reproductor siempre son de este modelo, de esos circulares. ¿Ya? Y dándole siempre el espacio apropiado para la cópula. Acuérdense que aquí le voy a meter una hembra para que copule. Si está muy pequeñito no va a tener ni espacio donde poder pisar a la hembra. Entonces tiene que tener un espacio suficiente tanto para él como para la hembra cuando yo la meta a la hembra a su corral para copular. Y acá tenemos las naves o las jaulas que puedo hacer según las razas. Acá, como les decía, en conejos yo tengo razas pequeñas, medianas y grandes. Y aquí tengo las medidas. Para una pequeña, 80 de largo, 75 de ancho y una altura de 55. Para mediana, 110 de largo, 75 de ancho y 55 de ancho. Y para las razas grandes, 130, 75 y 55. La altura, normalmente 55 porque no hay problema de que se vaya a escapar. Y si yo tengo tapas encima, con mucho más razón va a ser difícil que ellos escapen de ahí. Entonces, las jalas pueden ser hechas de materiales locales, ya dijimos, de bambú, la caña brava y todo lo que ustedes me mencionaron también cuando les pregunté. Ya, entonces, para el caso del alambre, dice que se puede utilizar desde 12 por 12 milímetros o el del 18 por 25 milímetros. Ya ese tipo de alambre los encuentran pues en el mercado donde van a buscar para hacer jaulas. Dice, las jaulas se pueden poner en hileras dentro de la nave. Cuando se ponen en el piso deben colocarse a 1 metro del suelo. Y cuando es de 2 pisos, la primera debe estar a 60 centímetros y la segunda a 1.45 metros. ¿Ya? Estas son las medidas a considerar cuando tengo jaulas, o voy a tener jaulas de un piso o voy a tener jaulas de 2 pisos. ¿Ya? Esas son las alturas en las que yo debo tener. Y acá sí tenemos las jaulas para recría. Aquí las jaulas para recría son animales pequeños que fueron destetados, es decir, que ya se retiraron de las madres y voy a dedicarme, por ejemplo, a engordarlos. Entonces, acá todavía están pequeños. Entonces, esas jaulas pueden tener 75 de ancho, de largo 1 metro y de una altura de 40 centímetros. Para climas fríos yo puedo poner hasta 15 gazapos ahí. Para climas cálidos, 12 gazapos. Les decía que no puedo tener animales muchos en un corral. Acá todavía están pequeños, son gazapos, no son muy agresivos. Entonces, estos son para recría, son los que yo voy a seleccionar acá. Todos estos que están aquí, yo los voy a seleccionar cuáles me van a servir para futuras madres, cuáles van a ser futuros reproductores, ¿verdad? Entonces, para eso los tengo acá. Pero no están mucho tiempo en estos jaulones. Ya es el tiempo suficiente una vez que empiezan a crecer y ya no hay espacio suficiente aquí para todos, empezamos a colocarlos cada uno en su lugar. Y los nidos son donde van a parir, las conejas. Yo las conejas tienen que estar separadas también en su propia jaula y estar lista con un nido para que puedan parir ahí. Entonces, para el caso de las razas también tengo el tamaño de los nidales, qué tamaño deben seguir. Para el caso de pequeñas, medianas y grandes, entonces ahí está el largo del nido, debe ser 40, 30 o 30 para el caso de las medianas y grandes. El ancho 45 para las pequeñas, para las medianas y grandes 35, 35. Y el alto para las pequeñas 50 y para las medianas 40 y 40. ¿Ya? Estas son las alturas de las conejeras, ¿ya? Perdón, de los nidos. Esos nidos yo los puedo poner al costado del corral de la hembra, depende cómo lo voy a manejar. Miren, estos son nidos rústicos, ¿eh? De un barril de madera se ha hecho. Y acá está, aquí adentro debo tener yo la coneja y acá este es un nidito para donde van a estar sus gazapos. O si no, de esta, miren, esta es de carrizo y se ha hecho de la misma forma, ¿verdad? Acá van a estar sus gazapos. La hembra cuando va a parir se bota toda su lana, empieza a botar y hace una forma de cama para hacer su nido y ahí nacen sus gazapos dentro de todo. Porque nacen pelados, nacen sin pelo. Entonces, demoran todavía un cierto tiempo para recién empezar a presentar pelo y ese es el calor que la hembra les da. Pues toda su lana la pone ahí y su lana les ayuda a dar calor. Estas son los nidales que más se utilizan, donde el nido está en la parte externa de la jaula de la coneja. Aquí donde dice 12 es donde se le pone el forraje, por este lado come por cualquier lado. Acá tengo una coneja, acá puedo tener otra, ¿verdad? Acá tengo un nido para una, acá tengo un nido para una. Entonces hay un espacio por donde
le permite ingresar a la coneja hacia acá y ver sus crías y lactarlas. Y ya las crías cuando están grandecitas ya pueden salir y pueden tener un espacio más grande. Hasta que se destetan, como les decía. Y una vez que la madre las destetaron y las separaron de la madre, se van a los jaulones a pasar un tiempo ahí, hasta después vayan, depende para que sean seleccionados, para engorde, para recría, para el mercado, entonces ya los llevamos a sus respectivas jaulas. Ya, pero estas son las que más se utilizan, ya tienen espacios para dos acá. Dos maternidades, ya llamámoslo así. Una maternidad consumido, otra maternidad consumida. Ya, entonces, ¿qué es lo que con qué cuenta? Con el portaforraje, como ese espacio que está el número 2 acá, es el portaforraje. Ahí meto el forraje y ella puede jalar de acá y la otra puede jalar del otro lado del forraje y alimentar. Puertas de las jaulas, ¿verdad? Acá están las puertas de las jaulas. La entrada del nido, perdón, las puertas de las jaulas, que son, están normalmente estas jaulas, son por la parte del techo se pueden abrir. O son las que están acá al costado, por cualquier lado se puede abrir. A veces por más manejable sobre el techo está puesto, yo levanto el techo y puedo colocar el alimento, y puedo colocar eso. Si no, puedo abrir estas puertas que están a los laterales. Tapa del nido, la que está acá, que dice número 1, es la tapa. Tabla de contención es la que está aquí abajo, que es la que está soportando el peso de la jaula. Son las tablas de contención. El piso de malla fina, para que salgan las heces por aquí y caigan hacia el piso, todo eso es malla fina. Y la tapa inferior de la jaula, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros lo encontramos en el nidal. Acá está completa la jaula con el nidal. Estos son lo que más comúnmente nosotros usamos. Ahora, hay otros más sofisticados que son de mejor material, todo fierro galvanizado, ¿verdad? Y las maternidades o los nidos se ponen en la parte inferior. Entonces están a más o menos un espacio de 25 centímetros de altura, 45 de largo y 30 de ancho, ¿verdad? Entonces, estas jaulas se abren, tienen una tapa, yo las puedo jalar como si fuera un cajón y puedo revisar las crías cómo están. La hembra baja al cajón y sale para comer afuera y entra al cajón para ver a sus crías. Esta es una jaula un poco más tecnificada. Ahora les decía que podemos tener jaulas al aire libre. Tipo, si yo tengo un control donde tienen un buen techo, por si acaso de repente en la zona se presenta una pequeña lluvia, entonces estas tienen techito, todas estas jaulas, y puede discurrir el agua y no ingresa adentro donde es, algo que sea un viento una lluvia con viento, entonces ahí sí. Miren los árboles que tapan todos y van rompiendo las barreras del viento para que no entren vientos muy fuertes ahí. Entonces, estas jaulitas son las que se utilizan. Acá arriba está más precisada. Miren las jaulitas que utilizamos para este tipo de crianzas al aire libre. Están ofrecidas, pero ofreciendo el abrigo que el conejo necesita, siempre dándole el abrigo que el conejo necesita, ¿no? Se construye con mallas de alambre y madera, de lámina metálica, malla de alambre galvanizado y fibrocemento. El fibrocemento es el Eternit. Ya vengo de fibrocemento, dice que es fibrocemento, me dice el fibrocemento es el Eternit. Hay fibrocemento plano y ondulado. El Eternit que ustedes conocen es el ondulado, que tiene chorrera, ¿verdad? Donde cae el agua. Y el plano es que no tiene ninguna onda, es todo como una lámina. Entonces, esa es la que se utiliza. Piso de malla de alambre, puerta con respillo, cajón comedero, abertura triangular, miren la que tienen acá, es la forma de un triángulo, es la forma de abrir la puerta, abertura triangular, para cargar el portaforraje, ¿verdad? Este es el que nosotros veíamos acá, miren esta es la abertura triangular, abro ahí y aquí entro, meto el forraje. Entonces, para acá es el mismo concepto para esta. Tabla de protección de los laterales, estos que están acá, que son los números 5, está todo el lateral protegido. Barrera de los árboles, que es la que podemos observar aquí, para proteger contra el viento. Muy bien, chicos, entonces como han visto, esto es lo que normalmente nosotros utilizamos para instalaciones en el caso de los cuyes y los conejos. Ya ustedes, como les decía en un principio, ustedes ya tenían un criterio un poco más amplio de lo que son instalaciones, porque ya en aves hemos visto ya lo que es la orientación del parrón, los materiales que normalmente se usan, ¿verdad? Entonces ustedes también pueden usar ese tipo de materiales que están en la zona. Como les digo, ustedes son emprendedores y van a emprender recién su negocio. Entonces, no pueden emprender pues con una construcción muy sofisticada.
Tengo que emprender empezando con lo más sencillo, con lo que esté más accesible a mí, con lo que yo pueda costear. Y como les decía, ya conforme avance porque es la finalidad de que la empresa avance, ¿verdad? Que se vaya haciendo más grande. Y yo me preocupo mucho porque mi empresa crezca, entonces conforme va creciendo, yo voy teniendo más ingresos, yo voy sofisticando mi granja, voy haciéndola más grande, la voy ampliando. Por eso que también cuando ustedes deciden una zona donde colocar su granja, siempre tiene que tener acceso a que se amplíe, porque de repente su producción fue muy buena, tiene muy buena acogida en el mercado, entonces me van a hacer más pedidos. Entonces ya no me alcanza ese espacio, entonces tengo que hacerlo más grande. Entonces, como ven, eso es lo que nosotros estamos manejando. Estamos manejando en la instalación para cuyes y conejos. Muy bien, chicos, no sé si hasta ahí ustedes tienen una pregunta. Las diapositivas están colgadas ya en su aula virtual, el foro también y la tarea también. Lo que les estoy pidiendo para el caso de la tarea para esta vez es que ustedes me hagan un dibujo de una jaula para conejo utilizando materiales de lo que ustedes me han estado hablando, de la zona. Ustedes me van a hacer la jaula con las dimensiones que están en las diapositivas o con la información que yo les he dado, pero ustedes me van a dibujar y me van a decir, mire, profesora, tanto de altura tiene, tanto de ancho. Ahí en el dibujo ustedes me van a indicar cuánto de alto, cuánto de ancho, y los materiales. Me van a decir la altura de las maderas que están soportando la jaula, tiene tantos centímetros y es de tal material que yo tengo en mi zona. La tapa, las paredes, todo lo que van a utilizar para la construcción de su conejera o de su jaula para conejo. Ustedes me van a indicar qué material han utilizado para el techo, qué material han utilizado para las paredes de la jaula, para el piso de la jaula, para las patitas para que mantenga la altura de la jaula. Todo eso ustedes me lo van a indicar en el dibujo que ustedes me van a hacer. ¿Ya? Esa es la tarea para ya irles adelantando que es la actividad de esta semana. ¿Ya? Entonces, nos faltaba solo esta unidad didáctica, terminar la clase y darles el foro y la tarea. Pero el foro ustedes saben que lo desarrollan ahí en el aula virtual. Y la tarea ya les estoy diciendo qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, si ustedes entran en el internet van a encontrar también mucha información en cuanto a... Profe, profe, Sí, dime. Dígame quién quiere hablar. Saúl, ¿tienes tu micro activado? Dime. ¿se apagó? ¿Se apagó? Estaba apagado. Ya No terminé. apagues. Ya le estaba diciendo que estaba terminando. Por eso es que ya saqué las diapositivas. Chicos, igual, miren, yo todas las clases las estoy grabando, ¿ya? Yo todas las clases las estoy grabando. Entonces, yo luego que termino descargo el video y lo mando al aula virtual. Ahí mando el link. Ustedes hacen clic en el link y van a poder ver de nuevo todo el desarrollo de la clase. ¿Ya? Entonces, para sus compañeros, los que no pueden entrar, sobre todo, ustedes han estado acá, han escuchado la clase, participan algunos. Entonces, igual queda este video que estamos haciendo ahorita queda grabado. Y yo lo mando al aula virtual, ya, porque de repente lo quieren volver a ver, o algunos compañeros lo quieren ver, descarguen, mándenles el link y de repente lo pueden observar. Porque me están diciendo que tienen dificultades para entrar al aula virtual. No sé qué problema tienen, pero ahí en el aula virtual se está colgando todo. Ya la tarea, bueno, algunos me la mandan al WhatsApp, no hay ningún problema, yo ahí la evalúo. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día estamos teniendo. Amiguita, te llamo, estoy en clase. Ya, perdón, disculpa, me está llamando una amiguita. Ya, entonces chicos, eso es lo que yo necesito para su tarea. Ya, eso es lo que ustedes me van a elaborar, me van a hacer un dibujo. Como les decía, ustedes pueden entrar al internet y en el internet van a ver una serie de jaulas que van a poder encontrar ahí, ¿no? Entonces, yo también les he dado aquí en la clase cómo están las jaulas. Lo que les estoy diciendo, consideren las medidas
pero necesito que usen material de la zona. Ya material de la zona. Ustedes díganme qué es lo que van a utilizar. Tal cosa voy a utilizar. A ver, Juan, dime, ¿puedes hablar, Juan? Juan, activa tu Lo que micrófono. pasa, Miss, Ajá, Miss, te escucho, hijo. Miss, Te escucho. ya, lo que pasa es que en una de sus explicaciones dijo que en jaulas de cuyes se le podía poner tapas como para que no ingrese las goteras y esas cosas, ¿verdad? Claro, si es que yo tengo, estoy en una zona lluviosa. Recuerden que en sierra, cuando Ya, utilizan tejas, a veces las tejas por la lluvia se corren, ¿ya? Y eso ocasiona gotera. Entonces, para yo tener ya, una Miss, mejor protección, le puedo poner techo. Miss, Dime. pero yo me refiero, ¿cómo se llama? Si es que los tengo los cuyes en una área de, como no, que como algo así creo que explicó, como una jaula encerrada de puro ladrillo, Ah, no. ¿me Ese es el entiende? galpón, ese es el galpón, ¿ya? Ya, Chicos, una cosa es el galpón y otra cosa es la jaula. Las jaulas están dentro del galpón, ¿ya? El ladrillo es para la casa, es para el galpón, ¿ya? Entonces, el ambiente donde van a estar metidas todas las jaulas. Ya, no nos confundamos, ¿ya? El galpón es el ambiente donde van a estar metidas todas las jaulas. Las jaulas son las que están adentro, ya sean de material rústico o ya sean de material más sofisticado, de alambre galvanizado, de malla metálica, depende de lo que vayan a usar. ¿Sí, Juan? ¿Está claro? ya. ¿Sí? ¿O aún sigues No, confundido? no, ¿O lo a qué que te yo me referías? refiero es que, ¿cómo se llama? Así como las jaulas que hay en el Bicus, ya son de ladrillo. Las chicas si están separadas los cuyes separados, pues, ¿no? Y yo me... El vinculo, porque el vinculo ¿Mm? Que hay en Bicú son pozas para los cuyes. Ya, y al ponerle, ajá, ya, y al ponerle esa tapa en las pozas, ¿no les deja menos cantidad de oxígeno a los cuyes? Sí, pero no la vas a tapar al 100%, pues siempre le dejas un espacio regular para que pueda respirar, pues si no los vas a terminar matando, Juan. Ya siempre Ya, se le ya, deja sí, ya. una parte, claro, un espacito donde puedan respirar. Además que a veces la tapa es un poco más de repente en la noche, un poco más donde hace mucho frío, pero ya para el otro día, recuerda que tú vas a tener alguien quien se va a hacer cargo de eso y va a poder manejarlo, ya les puede abrir, puede darles un espacio para que puedan respirar, todo. No es que van a estar día y noche todos encerrados ahí. Eso es manejable. Ya, eso fue todo. Ya. Segundo, Adrián. Adrián, dime. sí. Dime. Lo del Vicus, el Vicus está un pozo lo que hay ahí, ¿verdad? Yo logré entrar Y una vez, todo bueno, no, alrededor, no te todo escucho. está de malla. Ladrillo tan solo hay a 1,20 m y el resto sigue en malla. Y está tapado con plástico y ahí no hay necesidad de ponerle tapa ahí a ese galpón que está ahí. Tú me estás diciendo el de conejos, el galpón. Yo la otra vez cuando logré entrar, o logré ver de afuera porque estaba con llave la puerta, no pude entrar. Pero ahí tenían, no tenían cubierto el galpón. Bueno, era verano, pues hacía mucho calor, estaba descubierto el galpón. Y los cuyes la mitad del techo estaba cubierto con triple y la otra mitad estaba descubierta de las pozas. Por eso logré ver que ahí tenían pozas, pero solo tienen cuyes porque conejos no he visto. No, los conejos los soltó Walter Pérez, se les soltaron en el campo. Ah, sí, no sabía de esa experiencia. Yo solo lo único que cuando he llegado ya, mira, Y no, todavía le presté una coneja para que saque cría. Y más bien mi coneja fue mucho conejo para su conejo y se murió su conejo. ¿En serio? ¿En serio?
no sabía cómo te digo yo soy nueva y lo que logré ver fue bueno, cuando fui a recorrer las áreas para ver qué es lo que se podía hacer, en qué se podía mejorar. Y bueno, lo que logré ver fue eso, nada más que tenían cuyes, no habían conejos y estaban en pozas, pero como te digo, como era verano, pues nosotros estábamos yendo desde marzo ya al instituto, estaba descubierto todo el galpón estaba descubierto y tenían les habían puesto tripleys como tapas a las pozas, pero estaba, como te digo, la mitad de la poza descubierta. Pero no logré entrar porque estaba con llave, tenían las instalaciones con llave y el señor que estaba ahí no estaba para que me abriera. Y fue lo único que logré ver. Nunca, Adrián. Nunca está. sí, tiene razón, porque nunca para ese señor ahí. Sí, O pues como siempre cuando necesitan no está. sí, no logré ubicarlo ese día y entonces no pude ingresar. No pude ingresar. Entonces, ese fue un problema, pues. Segundo, tú también querías participar, dime. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, hijo, sí, te escucho. Lo que pasa es que quiero que me aclare por la cantidad de ¿cómo se llama? De comida para cada conejo o cuy. Mira, nosotros normalmente cuando le estamos dando forraje, le damos al libitum, es decir, a lo que él quiera. No es que le ponemos un límite de consumo de alimento. Y sobre todo si es que tenemos para ponerle. Si tenemos racional ahí sí podemos limitar, pero como tenemos normalmente son al libitum, yo les saco forraje en la mañana, en la tarde y les doy 2 veces al día o durante el día les pongo una sola vez y todo el día están consumiendo. Ahora, si yo voy a complementar esa alimentación con forraje, ahí sí tengo que ver la cantidad. Generalmente las dietas balanceadas siempre se hacen en base a la categoría. Si es un macho que está en empadre, por ejemplo, que está haciendo servicio a varias hembras, porque hay varias hembras que están en celo, entonces necesita un alimento altamente energético. Entonces le voy a poner alimentos energéticos más que proteicos. Si tengo animales de recría que están creciendo y que los voy a seleccionar como futuras machos reproductores o como futuras hembras para vientres, yo a ellos les voy a dar bastantes proteínas para que puedan desarrollar y crecer y se puedan poner, llegar a la edad sexual con el tamaño y el peso adecuado, ¿verdad? Entonces, cuando doy el alimento balanceado, ahí sí yo sí tengo que tener cuidado para ver qué cantidad tengo que dar. Entonces tengo que ver en qué categoría está el animal y cómo se llama y el peso sobre todo. Cuando son animales pequeños siempre comen menos, pues cuando son animales un poco más grandes comen más. Tengo que ver todas esas variables para poder yo decir qué cantidad de alimento debe comer, pero sobre todo en el caso del concentrado. Como te digo, cuando es forraje y se les da forraje, es al libitum, a lo que ellos quieran consumir. Siempre y cuando hay que darles, por ejemplo, una gramínea y una leguminosa. Eso sí, siempre hay que tratar de variarles el alimento, ¿no? Les voy a dar o 50% de gramínea y 50% de leguminosa. En este caso, por ejemplo, alfalfa, pasto elefante o trébol con ryegrass. Depende, siempre va la leguminosa con una gramínea combinada, porque las leguminosas le dan proteínas y las gramíneas le dan energía. Entonces, por eso es muy importante que combinemos el pasto que le vamos a dar. Eso es para ¿Algo más? ambos, para, ¿Para quién? es para ambos, o sea, para ambos animales, como tanto como cuy como para conejo. Sí, tanto para el comprar conejos con lo que ellos quieran comer, pero como te digo, cuando hablamos ya de ración alimenticia, de dieta balanceada, ahí sí hay que ver el tamaño. Por eso te digo, para un animal grande va a comer un poco más. De repente yo le puedo dar 200 gramos y con esos 200 gramos yo estoy cubriendo las necesidades que necesita. Le puedo dar 100 gramos en la mañana, 100 gramos en la tarde, o de repente come un poco más, le puedo dar 300 gramos, 500 gramos. Depende, como te digo, de en qué etapa de crecimiento está, ¿verdad? Y, por ejemplo, si en un macho que está muy activo, hay que alimentarlo y hay que cuidarlo para que pueda hacer el servicio para todas las hembras. Acá Chio dice, Miss, la tarea que está dejando se la enviamos al WhatsApp para Miss.
para mis demás compañeros. Envíenla al WhatsApp, ya no se preocupen, yo les envío la tarea al grupal también, para que todos sepan lo que les estoy dejando. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces chicos, con esta semana hemos terminado ya con las 3 unidades didácticas, hemos visto todo lo que tiene que ver con la semana 3, tienen sus foros y colgados en su aula virtual, y ya pues entonces nos estaríamos viendo hasta la próxima semana. Yo el día domingo debo estarles programando para ver cómo vamos a desarrollar las clases de la siguiente semana, ya porque no sé si me equivoco, pero para el caso de control de calidad, ustedes ya deberían dar su primera evaluación continua. Voy a revisar mis sílabos y según eso yo ya les estoy diciendo para cuándo les tomo la evaluación. Ya, entonces vayan revisando sus diapositivas, la información que les he mandado, revisen sus videos en todo caso, o las diapositivas, porque las diapositivas están colgadas tal cual se las explico en clase, son las mismas diapositivas que están en su aula virtual. Entonces, si las logran imprimir o estudiarlas directo de ahí de su computadora, de su celular, no hay problema. Ya, entonces vayan repasando ya. Cumplan con sus tareas. Yo les estoy recibiendo aún en el WhatsApp si las que están mandando. Ya, entonces vayan cumpliendo con todo lo que ustedes saben que tienen que entregarme, ¿ya? Los que están al día, pues felicitaciones, muy bien por los que están al día. Igual, chicos, cualquier consulta, llámenme, no hay problema. O escríbanme al WhatsApp, no hay ningún problema, saben que los atiendo. Reviso mi celular y veo que están ahí, los atiendo. Muy bien, si ya no tienen más interrogantes, entonces hasta la próxima semana nos estaremos viendo para desarrollar las clases de la semana número 4. Muy bien, chicos, muchas gracias. Muy bien, Dime. Adrián, ¿querías participar, hijo? ¿Qué pasa? Dime, Adrián. Listo, que pase esta semana. Adrián, domingo, ¿te escucho bien? Adrián, hijo, ¿quieres hablar? Dime. ¿Quieres hablar, hijo? Bueno, ya entonces, chicos, hasta la próxima semana nos estaríamos viendo. Muchas gracias por todo, gracias por su atención. Hagan sus trabajos. Nos vemos, gracias. Ya apagué audio y apagué la cámara. El audio y la cámara. Semana. Pase bonito fin de semana.